¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un día más a Atlántico Noticias en este martes 2 de febrero, un día en el que la presión de la tercera ola en toda Europa hace que la necesidad de que se aumente el ritmo de vacunación sea ya toda una prioridad. El objetivo de España de momento se mantiene, aunque lo cierto es que el ritmo de vacunación de los países de la Unión Europea, también el de España, va más lento comparado con otros, como Israel, donde ya se ha vacunado a la mitad de la población. Después de Israel, Eslovenia y Estados Unidos. Estos son los países que más han vacunado hasta el momento. Es urgente, por tanto, llamen para Europa que se acelere el ritmo, pero los recientes problemas con los suministros de las farmacéuticas no ofrecen buenas expectativas. Miguel Vega, España, como decimos, mantiene su objetivo. Llegar al 70% de inmunización, como ha prometido el Gobierno, según los expertos, será complicado con el ritmo de vacunación de las últimas semanas. Hasta el momento están llegando cada semana 500.000 de dosis y serían necesarias 2 para conseguirlo. Un problema que no solo vive España. La Unión Europea reconoce problemas de producción de las farmacéuticas y un mercado internacional que demanda más de las producidas. A ello se suma que la mayor parte de las vacunas se quedan en el primer mundo. Más imágenes que vamos a ver hoy en el programa. Atentos a estas en particular. Sucedió en Bolivia, podía haber acabado todo esto en una tragedia. Es un grupo de jóvenes esquivando las normas celebraba una fiesta ilegal en una discoteca a pesar de las restricciones que hay en el país. Al llegar la policía se produjo esta estampida. Por suerte todo quedó en un gran susto. Y la península permanece cerrada, ya saben, en su paso fronterizo con Portugal. En Francia los controles son algo menos duros, pero sí que se exige una PCR negativa para pasar. Y los municipios entre Portugal y España están lamentando el cierre por las enormes pérdidas económicas en supermercados o gasolineras. Luego lo vemos. Y sigue la incertidumbre en Myanmar, donde el ejército ha perpetrado un golpe de Estado. Afirma que va a ocupar el poder hasta nuevas elecciones de aquí a un año. Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, que era la presidenta del país, sigue detenida junto a otros dirigentes civiles en medio de las protestas internacionales. Y también hoy estamos atentos a lo que ocurre en Rusia, porque allí hoy se celebra, estos son imágenes en directo, una vista judicial para condenar o no al líder opositor, a Alexei Navalny. La imagen en directo desde el exterior del tribunal en Moscú. Y Siar Pérez, ¿a qué penas se enfrenta a día de hoy Navalny? Sí, se podría enfrentar, Marta, hasta 3 años y medio de cárcel, y esto por violar una libertad condicional justo cuando intentaba recuperarse en Alemania de un envenenamiento del que ha acusado directamente a Putin, mientras en los exteriores de esos juzgados ya se han producido más de un centenar de detenciones en unas manifestaciones que el gobierno del Kremlin califica de ilegales. Y en Alcalá de Henares, en Madrid, parte de un aparcamiento de venta de alquiler de caravanas ha quedado reducido en amasijo de hierros. En la noche de ayer se produjo un incendio en el estacionamiento precisamente y las llamas, ahí ven, destruyeron completamente 10 vehículos, la caseta de venta también. La superficie afectada supera los 350 metros cuadrados. Y esta es una acción de la policía de Estados Unidos que ha generado una enorme polémica. Una agente rocía con gas pimienta a una niña que solo tiene 9 años y a la que acaba de detener, como ven, como si fuera una peligrosa delincuente. Los agentes que han participado en este hecho han sido suspendidos hasta que concluya la investigación que se ha abierto. Ya se ha amanecido Nueva York, una de las ciudades más afectadas por la nevada histórica en Estados Unidos, que ha llevado la declaración de estado de emergencia. Miles de vuelos cancelados, escuelas cerradas y la vacunación contra la COVID suspendida. Y en 6 meses el Coliseo de Roma ha permanecido cerrado en 2 ocasiones. Este tiempo pues se ha aprovechado para hacer obras en su interior y ahora vuelve a abrir sus puertas tras la mejora de los datos de contagio en Italia. Bueno, los contagios por la COVID-19 siguen disparados en todo el mundo. Además, se superan los 103 millones de positivos en todo el planeta, los fallecidos rozando ya
los 2.300.000 personas. Portugal se sitúa a la cabeza con la mayor incidencia de todo el mundo. Ha comenzado, de hecho, a trasladar a pacientes COVID a Madeira para aliviar los hospitales, pero también al otro lado del Atlántico, Cuba ha registrado más de 10.000 infecciones diarias. Y por eso todo el mundo pone el objetivo en la campaña de vacunación, una campaña que se ha convertido casi en una especie de guerra mundial para hacerse con las pocas vacunas que se han producido, eso sí, en tiempo récord por parte de las farmacéuticas. Miguel Vega. Frenar la pandemia a nivel global pasa por vacunar lo antes posible a un mayor porcentaje de la población en el mundo. Pero la realidad es muy distinta. El 75% de las vacunas que se están produciendo se quedan en 10 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, China, Rusia y la Unión Europea. Para la Organización Mundial de la Salud esto es un grave problema. Según el organismo, es necesario un reparto más equitativo. La pandemia ha expuesto las desigualdades de nuestro mundo. Ahora existe el peligro real de que las mismas herramientas que podrían ayudar a poner fin a la pandemia, las vacunas, puedan acentuar esas mismas desigualdades. Pero por el momento los datos son muy diferentes. Europa y América acaparan gran parte de la producción y distribución. Los países ricos se quedan con 3,4 dosis por persona, mientras que los más desfavorecidos tan solo un 0,5 por persona. No llega a una vacuna por habitante. Pero con estos datos, ¿qué países llevan un mayor ritmo de vacunación? Israel es el estado con mayor inmunización. El 53% de su población ha recibido la vacuna. Después, con un 30%, Emiratos Árabes. Según los expertos, son los países que más pagan por las vacunas. En Europa, el Reino Unido es el que más aventaja con un 12,3% y en América, Estados Unidos, un 8,4%. Su presidente, Joe Biden, ha prometido vacunar a más de 100 millones de personas en tan solo 100 días. Nuestro plan comienza con el montaje de una campaña de vacunación agresiva, segura y eficaz para cumplir con nuestro objetivo de administrar 100 millones de vacunas durante los primeros 100 días en el cargo. Estamos en el primer día. En España el ritmo sigue siendo lento. No ha llegado al 1% de la población nacional, a pesar de haber administrado gran parte de las vacunas que han sido enviadas a nuestro país. Las comunidades mantienen un ritmo muy alto. Canarias es de las alumnas más aventajadas, pero a pesar de ello solo ha inmunizado al 2,3% de la población en las islas. Ya ven, todos los países están involucrados en obtener lo antes posible más vacunas. Alemania sigue manteniendo, también a pesar de los retrasos, en el inicio de la campaña de vacunación, que todos los ciudadanos del país a finales de septiembre de este año habrán tenido opción ya de recibir la vacuna contra la COVID-19. La canciller alemana Angela Merkel se ha comprometido públicamente a esto. Y en Italia, lo hemos visto, han comenzado a aligerarse las restricciones, los bares, los restaurantes han podido abrir. Las autoridades, eso sí, piden a la población que no se baje la guardia para no perder el control de la pandemia. Tomarse sentado un cappuccino en un bar o almorzar tranquilamente en un restaurante es desde este lunes posible en Italia al haberse aligerado las restricciones de movilidad por la mejoría de los datos epidemiológicos. Aunque las aglomeraciones del fin de semana han llevado a las autoridades a pedir que no se baje la guardia o se perderá el control de la pandemia. Todas las regiones se encuentran en zona amarilla, la de menores limitaciones, excepto Apulia, Cerdeña, Sicilia, Umbría y la provincia autónoma de Bolzano, que permanecerán como zonas naranjas, el segundo nivel de los 3 de riesgo establecidos por el gobierno italiano. Desde este lunes no queda ninguna región en zona roja, el máximo nivel de riesgo, y donde se mantenían las restricciones más estrictas en cierres y movilidad. En la zona amarilla, los italianos no podrán desplazarse a otra región y queda vigente el toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, mientras los bares y restaurantes seguirán cerrando a las 6 de la tarde. Sin embargo, aunque con aforo reducido, en las regiones amarillas se abrirán los museos y exposiciones de lunes a viernes, excepto festivos. Y justo lo contrario ocurre en Grecia. Las escuelas de secundarias han vuelto a abrir, sin embargo el gobierno ha decidido endurecer las medidas para controlar los contagios en el país y lo hace tras semanas de relajamiento, pero ante el temor de una tercera ola como consecuencia de las mutaciones del virus.
Francia y Portugal, por su parte, tratan de contener la propagación de la pandemia. Desde el domingo, el cierre fronterizo con España impide que los habitantes, por lo menos los portugueses, puedan acceder a los supermercados a repostar gasolina. También una circunstancia que está incidiendo en la economía de los pueblos de la frontera. Dicen que las pérdidas superan el 70% de lo que ganaban hasta ahora. La línea imaginaria que separa los pueblos de España y Portugal se hace más real que nunca. El cierre de la frontera paraliza la actividad económica de estos municipios. Aparte de la disminución de ventas en la alimentación y el supermercado en general, añadimos todavía la disminución pues a casi a un 90% en la venta de combustible. El repostaje de gasolina y la compra en supermercados de momento no es posible. En el norte del país, la frontera con Irún se ha convertido en cuello de botella para ciudadanos y transportistas. Nosotros tenemos la cosas de bancos y eso tenemos en Irún, entonces tenemos que hacer ahí. Entonces para eso es para lo que pasó, para hacer una gestión, nada, pasar, hacer y volver para casa. Hacer unos asuntos para el tema de mi hijo, que bueno, que como su padre vive en España, pues tenía que hacer la ida y vuelta y a ver qué me dicen para volver, porque espero que me dejen entrar a mi casa, vamos. En Portugal los accesos estarán restringidos durante 2 semanas. En Francia las fronteras con los vecinos de la Unión Europea seguirán abiertas, pero para poder entrar en el país se exigirá una PCR negativa. Solo quedan exentos los trabajadores fronterizos, que se armarán de paciencia en las colas provocadas por los controles. Y en España, el Ministerio de Sanidad, la ministra ha pedido a las comunidades autónomas que mantengan las medidas restrictivas para evitar, por lo pronto, lo más urgente, el colapso sanitario y que se usen las herramientas que da el estado de alarma. Aquí en Canarias, ya saben, la situación es relativamente buena en comparación, los casos bajando de 200, la mitad de esos que se registra en Gran Canaria. Lanzarote con una incidencia más alta. Vamos a hablar hoy con Eva Elisa Álvarez, que es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública. Doctora Álvarez, en principio lo más importante, no bajar la guardia, pese a estos buenos datos relativos, ¿no? Efectivamente, aunque en Canarias, como has comentado, la situación epidemiológica es mejor que en otras zonas del país, no podemos olvidar que nos encontramos en el contexto europeo y viendo lo que ha pasado en otros países, no podemos pensar que Canarias permanece ajena. Hay que seguir manteniendo las medidas y vigilar la evolución de los indicadores para ver en qué momento hay que aumentar estas medidas. Sí, porque en este repaso que estamos haciendo de la situación del mundo y que planteamos cada día aquí en Atlántico Noticias, hemos hablado del miedo que tienen tantos países por la expansión, por la altísima contagiosidad de esta nueva cepa, la británica. Eso evidentemente tampoco nos puede hacer bajar la guardia. Aquí en Canarias todo puede llegar, claro. Claro, no solo puede llegar, sino que cuando ya se notificó la existencia de esta cepa en el Reino Unido y se empezó a hacer su tipado en distintos países, se descubrió que ya estaba en la mayoría de las regiones europeas, o sea que no es ajeno a Canarias tampoco a esta realidad de la difusión de la cepa británica. Está claro que cuando se toman determinadas medidas funciona, se ven los datos que ocurrieron, por ejemplo, en Gran Canaria hace unos meses cuando se pusieron unas restricciones, se bajaron los casos de incidencia. Ahora ha pasado justo lo contrario, Tenerife implementó restricciones y ha mejorado los datos. Esa es la mejor prueba para que se respeten, ¿no? El mejor ejemplo para que se respeten las medidas de restricción, ¿no? Sí, las medidas se toman en base a lo que pensamos que puede funcionar, con la evidencia que nos genera una enfermedad que lleva de evolución 1 año, que puede parecer mucho tiempo, pero realmente no es mucho, y con la evidencia que se va publicando. Y sí que vemos que determinadas medidas sí que son muy, muy eficaces. El confinamiento domiciliario que hubo en marzo fue muy eficaz, pero tiene muchísimos efectos secundarios. Entonces, las medidas que se toman en esta época, pues se intenta que sean lo más proporcionadas posibles al riesgo. Por eso se monitoriza el nivel de riesgo y se toman las medidas adaptadas a la situación en cada unidad territorial, en cada isla. Y se insiste mucho en un asunto que ya nos han reiterado hasta la saciedad, señora Álvarez, que tiene que ver con restringir nuestro número de interacciones sociales al mínimo. Esto tiene un efecto pues muy bueno a la hora de controlar el virus, tener en cuenta esta cuestión. Sí, nosotros sabemos que el sitio donde es más frecuente el contagio siempre es en el entorno domiciliario, entre los convivientes, porque dentro del domicilio no mantenemos las medidas, pero fuera del domicilio, donde se ha visto más riesgo, es en las interacciones sociales que hacemos o bien con otros familiares fuera del núcleo de convivencia o bien con amigos, interacciones en las que quitamos las medidas preventivas, quitamos la distancia, quitamos la mascarilla,
nos reunimos en un sitio cerrado con poca ventilación y todas esas medidas al quitarse nos estamos exponiendo a un riesgo, tanto de infectar nosotros siendo portadores, sin darnos cuenta, portadores asintomáticos, infectar nosotros a otra persona o que la otra persona nos infecte. Entonces, una muy buena medida es intentar restringir esos contactos sociales al mínimo posible, incluso a ningún contacto social fuera de tu burbuja. Efectivamente. Y luego también mantener esa mascarilla que de momento y hasta que la vacuna se generalice como todo el mundo desea, es la clave, la mascarilla que se debe mantener también en esos, a lo mejor encuentros sociales, tipo encuentros en restaurantes, que es donde se baja la guardia, porque por la calle, señora Álvarez, todo el mundo lleva la mascarilla, lo malo es cuando uno se sienta con amigos, por ejemplo, para poner un caso habitual. Sí, a lo mejor la mascarilla es una de las medidas, es una medida muy importante, es una de las medidas. Yendo por la calle se ve que la mayoría de la gente lleva la mascarilla, algunos a lo mejor no la llevan del todo bien, se la ponen por debajo de la nariz, pero la mayoría sí que llevan la mascarilla. Pero cuando nos sentamos en cualquier sitio de restauración es cuando desaparece la mascarilla, y si ahí desaparece la mascarilla, desaparece la distancia y encima se hace en un sitio interior, entonces el riesgo es máximo. Si se hace en el exterior, todavía tenemos que mantener la distancia, porque ya no llevamos mascarilla. En ese momento de estar comiendo, bebiendo algo, no llevas la mascarilla, tampoco mantienes la distancia, no puedes confiar simplemente en estar al aire libre. Es muy importante que la gente mantenga la distancia también en las terrazas. Bueno, pues doctora Belisa Álvarez, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta tarde aquí en Atlántico Noticias. Gracias. Recordando más cuestiones básicas, pero que todavía hay que recordar. Millones de niños vietnamitas, vamos ya con otra cosa, se quedaron este martes en casa ante el cierre escolar decretado por las autoridades de 22 provincias. Se quiere allí también frenar la propagación del mayor rebrote que se ha sufrido hasta ahora de la pandemia en ese país. En los últimos 5 días, Vietnam ha detectado 276 contagios comunitarios que rompieron una racha de casi 2 meses sin transmisiones locales. El Ministerio de Salud ha confirmado en un comunicado que esta nueva oleada está causada por la llamada cepa británica, por lo que recordó a los ciudadanos el uso obligatorio de mascarilla. Su incumplimiento, de hecho, va a suponer, han dicho, castigos severos. Y en Japón se ha decidido prolongar hasta marzo el estado de emergencia por COVID que afecta a Tokio y a otra de sus regiones más pobladas, para tratar de frenar también la acumulación de pacientes graves y rebajar sobre todo la presión sobre el sistema sanitario. La extensión de la duración de la alerta afecta a 10 de las 47 prefecturas de ese país, donde se concentra más de la mitad de la población. En estos momentos, en los que la pugna está por conseguir las vacunas necesarias para lograr la inmunidad colectiva, también surgen las estafas. En China se ha arrestado a más de 80 personas sospechosas de estar involucradas en una trama para vender vacunas falsas, cuya comercialización habría comenzado en septiembre del pasado año. Arrestados más de 80 sospechosos por vender vacunas falsas contra la COVID-19 en China, cuya comercialización habría comenzado en septiembre del año pasado. Además, las autoridades han incautado 3.000 dosis de este falso antígeno. Aparentemente, la red criminal tenía presencia en varias ciudades y la redada se realizó de manera conjunta por las fuerzas de seguridad de Pekín y de las provincias orientales chinas de Jiangsu y Shandong. Estas vacunas falsas consistían en jeringuillas precargadas con una solución salina y se vendían a altos precios. El pasado 28 de enero, la farmacéutica china Sinovac publicó un comunicado en el que alertó que algunas empresas e individuos han falsificado y usado documentos de autorización de la compañía para intentar hacerse pasar por distribuidores de la vacuna en mercados fuera del país. China empezó el año pasado una serie de campañas de vacunación para casos especiales, como militares o diplomáticos desplazados al extranjero. Hace unas semanas, las autoridades chinas comenzaron también una campaña que aspira a inmunizar hasta 50 millones de chinos antes de la llegada del Año del Buey, prevista para el 12 de febrero. Y fíjense las imágenes que nos llegan desde Bolivia. Pues ya ven, es el momento en el que la policía accede a un club nocturno que estaba abierto ilegalmente. La entrada provocó esta estampida, 70 personas estaban dentro de ese club. Y esto ocurre en un país que cuenta ya más de 10.000 muertes, 217.000 casos de coronavirus. Afortunadamente no hubo que lamentar daños graves.
Y en el Amazonas se está realizando un rastreo de lo que podría ser una nueva variante de la COVID. Por eso se han instalado estas casetas en los principales puntos de la ciudad de Leticia. Sin embargo, la situación en este punto se complica porque a la vez que se registra COVID-19 hay otra emergencia, hay un brote de dengue. Por tanto, la capacidad hospitalaria está aquí al límite. Bueno, por temor a las variantes del virus, hoy el gobierno español ha decidido reforzar las restricciones de entrada a España por vía aérea desde Sudáfrica y también desde Brasil. Y ahí en Brasil nos vamos a quedar hasta 595 muertes por COVID ayer, muchísimos fallecidos en ese país, tras Estados Unidos y México el mayor número de contagios. Es terrible ese promedio y está con nosotros Carlos Rojas, es canario, reside en Sao Paulo. Gracias por atendernos, Carlos Rojas. Hola, buenas tardes, Marta. Un saludo a todos. Bueno, colabora además, según tengo entendido, en la Casa Canaria de Sao Paulo. Y quería preguntarle, pues por la situación que se vive en el país, las noticias que llegan son siempre alarmantes en relación con el número de fallecidos, el número de contagios. A su juicio, ¿qué es lo que está pasando en el país a día de hoy? ¿Se ha tomado algo más de conciencia? Sí, efectivamente, se ha tomado más conciencia porque la pandemia ya dura más de un año y a pesar de muchos negacionistas que ha habido aquí en este país, ahora mismo está la organización de la vacuna en general para toda la población, pero sí es verdad que en Manaus ha habido un nuevo brote, ¿no? Una nueva variante que es muy preocupante y mucho más contagiosa. Y ahora mismo sí están tomando muchas más medidas para solucionar esta gravísima situación, ¿no? ¿Cómo está respondiendo la población, que en muchos momentos pues se vio arrastrada también por las directrices del propio gobierno, que negaba en muchos momentos la incidencia del virus, sobre todo en los primeros momentos? Ahora ha virado un poco, pero aún así no responde igual que otros gobiernos europeos, por ejemplo, a la gestión de la crisis. Así es, aquí las medidas no han sido tan restrictivas como en Europa o en España, por ejemplo. Aquí esto es un gobierno federal y cada estado también tiene sus competencias. Y siempre existen unas ciertas discrepancias entre el gobierno de Bolsonaro, el gobierno central, y el estado de Sao Paulo, donde yo vivo, por ejemplo, con João Doria. Pero ahora mismo las directrices están convergiendo y por lo menos ahora estamos recibiendo las vacunas poco a poco y la población ahora, los médicos, los facultativos y los ancianos ya están recibiendo las vacunas, gracias a Dios. Precisamente de eso quería hablarle, de las vacunas, porque ha empezado con algo de retraso, por ejemplo, con respecto a algunos países europeos, y eso que en Europa se va lento, por lo que hemos contado. Ahí ¿cómo está establecido el calendario de vacunas? ¿Hay un tiempo determinado para que todo el mundo se vaya vacunando? ¿Va por edades? ¿Cómo se ha organizado? Exactamente. Primero el personal sanitario y los ancianos son los primeros de la lista. Mi esposa es médico, ya recibió la vacuna. Ya estamos esperando ahora la segunda vacuna y eso tarda un poco porque la materia prima viene de la India, de China, y es un poco complicado por la logística. El país es enorme, tiene 200 millones de habitantes, evidentemente es más complicado que en otros países menores, ¿no? Pero yo creo que la situación va a mejorar y poco a poco, o sea, ya se ha vacunado un 1% de la población. Y esperemos que los próximos meses ya vengan las demás vacunas y nos vacunemos todos. Pues imaginamos que tendrá pues mucha información sobre la situación de los hospitales por esa circunstancia personal que nos ha comentado. Carlos Rojas, ¿cómo está la presión hospitalaria en los hospitales a lo mejor de Sao Paulo, que será los que mejor conozca? Aquí Sao Paulo está un poquito mejor que en otros estados porque, como digo, ha sido un poco más organizado por la gestión que ha habido aquí. Pero sin embargo, sí, los hospitales públicos tienen muchas deficiencias, faltan botellas de oxígeno y infelizmente es una situación grave que afecta a todo el pueblo. Es un país con muchas dificultades, como te digo, pero como te vuelvo a repetir, que las cosas van mejorando, ya se están alineando las políticas centrales con los estados y esperemos que todo salga bien. Bueno, esperemos que así sea y que poco a poco empecemos a contar mejores noticias desde Brasil, desde Sao Paulo. Nos ha atendido hoy Carlos Rojas. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos ahora a cambiar de noticia. Hay otra que también pues es hoy muy importante. Vamos hasta el exterior en directo, al exterior del Tribunal de la ciudad de Moscú, porque se lleva a cabo uno de los juicios contra el opositor Navalny. La Fiscalía rusa apoya que vuelva a prisión. Le esperan además otros 2 juicios. La defensa argumenta que todo es una maniobra política. La capital rusa se prepara para una nueva jornada de protestas. Ya ha habido detenciones en las inmediaciones del tribunal. El líder opositor, ya decimos, hasta 3 años y medio de cárcel se enfrentaría, y por fuera de ese edificio ha habido manifestantes protestando y incluso ha habido detenciones.
Así es, Marta, movilizaciones que Putin ha tildado de ilegales. Además, ya se ha producido más de un centenar de detenciones y más de 100 personas detenidas, como decimos, y amenazadas hasta con penas de prisión. Pero hoy la condena que nos importa precisamente es la de ese líder opositor, Navalny. Está enfrentándose a una condena de unos 3 años y medio de prisión por infringir una libertad condicional. Recordamos, primeramente fue condenado junto a su hermano por fraude, luego se le concedió esta libertad condicional. Durante este tiempo que cumplía esta pena fue envenenado en Siberia y luego fue trasladado a Alemania para su recuperación. Él se defiende, solo trataba de recuperarse de un envenenamiento y acusa directamente a Putin de promover su asesinato. Además, esta sesión judicial ha seguido en una especie de jaula de cristal, una especie de cabina, y como bien dices, Marta, aún le quedan 2 vistas judiciales más por delante. Gracias, Isidra. Estaremos muy atentos a esta cita judicial. Otra que considera desde luego todo nuestro interés, pues lleva a Donald Trump de nuevo ante el Senado. Ha anunciado, por cierto, que tiene un nuevo equipo de abogados que se va a encargar de su defensa en el segundo juicio político que marcará la culminación del proceso de impeachment. El juicio lo tiene prácticamente ganado porque 45 de los 50 senadores republicanos votaron en contra de celebrarlo. Tiene más datos desde Washington, Sofía Pisani. El expresidente Donald Trump anunció el domingo a un nuevo equipo de abogados que tendrá a cargo su defensa en el segundo juicio político en el Senado de Estados Unidos. El abogado defensor David Schoen, un frecuente comentarista legal en televisión, y Bruce Castor, un exfiscal del Distrito de Pensilvania que ha sido blanco de críticas por no acusar al actor Bill Cosby de un caso de delitos sexuales. Representarán a Trump en el juicio que comienza el próximo 9 de febrero. En un comunicado emitido por la oficina de Trump el domingo, ambos abogados dijeron que se sentían honrados de asumir la tarea. El expresidente enfrenta cargos por incitación a la insurrección relacionados con la multitud que invadió el Capitolio Nacional el pasado 6 de enero. Los gerentes del juicio político de la Cámara de Representantes, que ofician como fiscales, enfrentan la difícil tarea de convencer a al menos 17 senadores republicanos de que voten por declarar culpable a Trump. Esta cifra es la necesaria para llegar a los 2 tercios requeridos en el Senado, tomando en cuenta que todos los votos demócratas voten a favor. Varios republicanos se han opuesto al juicio político, alegando que es inconstitucional porque Trump ya no ocupa la presidencia. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, de golpe de Estado a estado de emergencia en menos de una jornada. Así se encuentra Birmania después de que militares detuvieran a la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y a otros líderes civiles. Una situación que ha provocado muchísimas reacciones internacionales de protesta. Nos lo cuenta Laura Sepúlveda. Mientras el ejército de Birmania anuncia estado de emergencia por un año tras un golpe de Estado en el que se reporta la detención de la líder civil y Nobel de Paz Aung San Suu Kyi y de otros políticos por presunto fraude electoral en noviembre de 2020, el mundo reacciona. El secretario general de la ONU condenó las detenciones, mientras que el director de la División Asiática de Human Rights Watch califica los hechos como una pesadilla. El gran temor ahora es, por supuesto, que todas las personas que hablaron contra los militares durante años, durante la democracia, tienen que esconderse, podrían enfrentar represalias. Estamos muy preocupados de que vayamos a regresar a la situación anterior a 2010, en la que estábamos lidiando con uno de los peores gobiernos que abusa de los derechos en la región. Suu Kyi ganó las elecciones de 2015 cuando su partido, la Liga Nacional por la Democracia, registró una victoria del 83%, quitándole el poder absoluto a los militares, quienes lo tuvieron por 5 décadas. A través de un comunicado, según reporta la agencia de noticias Reuters, ella solicitó a la gente que no acepte lo sucedido e incitó a responder y protestar. Mientras tanto, líderes de la comunidad internacional reaccionan y a través de la vocera de la Casa Blanca, Washington amenaza con tomar represalias. Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir la transición democrática de Birmania y tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos. Ante lo que el presidente Biden precisó en un nuevo comunicado que Estados Unidos defenderá la democracia donde quiera que sea atacada. La Unión Europea, el Reino Unido y Australia son otras naciones que hasta el momento han rechazado lo sucedido. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Vamos ahora con un asunto que desde Canarias observamos con particular interés, la tensión política en el Sáhara Occidental, que ha ido en aumento en las últimas semanas, una nueva escalada que se inició, se lo contamos en noviembre. Marruecos utilizó el ejército para reabrir el paso fronterizo con Mauritania, el paso de Guerguerat, que había sido bloqueado de manera pacífica, en principio por activistas saharauis. Desde ese momento el Frente Polisario asegura que está en guerra, acusa a Marruecos de silenciar la existencia de este conflicto en la región. A esta tensa situación se añade el reconocimiento por parte de la administración del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Todo a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones diplomáticas con Israel. Un asunto complejo que prácticamente pasa inadvertido a día de hoy en los medios de comunicación. Nosotros queremos saber cómo está la situación, muy compleja, y vamos a hablar con Isaías Bardeñada, que es catedrático de Relaciones Institucionales y analista del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Bienvenido. ¿Cómo está el conflicto a día de hoy y por qué en concreto en ese lugar? ¿Por qué es lugar de conflicto, señor Bardeñada? Hola, buenos días. Pues en realidad estamos en una situación que es el resultado de un deterioro que se ha ido acumulando durante muchos años, ¿no? A principios de los años 90 se acuerda un plan de arreglo con una serie de componentes políticos y militares que con el tiempo no se han cumplido, fundamentalmente porque la parte ocupante, Marruecos, se ha negado primero a hacer un referéndum y luego a profundizar en el diálogo para resolver políticamente este conflicto, un conflicto de descolonización pendiente provocado por la salida de España. Estamos pues recibiendo noticias que llegan desde ambos bandos. El Frente Polisario dice que están en situación bélica, de hecho emite hasta partes de guerra, y por su parte Marruecos opta por el silencio, por silenciar la situación. ¿A su juicio estamos en un conflicto bélico? Bueno, la verdad es que estamos en un conflicto un poco extraño, ¿no? El ejército saharaui, el Ejército de Liberación Popular Saharaui, que es el ejército nacional de la República Árabe Saharaui, lleva 80 días de hostilidades. Haber considerado caduco o anulado pues el acuerdo de cese del fuego que se estableció en 1991. Lo que ocurre es que desde entonces las hostilidades se están llevando a cabo fundamentalmente desde la parte saharaui contra las unidades del ejército marroquí y fundamentalmente contra los puestos marroquíes a lo largo del muro. Lo curioso es que Marruecos, que ha movilizado tropas y equipos en el Sáhara ocupado, parece no haber asumido una estrategia de respuesta. Por lo tanto, no hay en realidad combates clásicos entre dos fuerzas armadas. Es más bien un hostigamiento a lo largo de los 2.600 kilómetros de muro que ha ido en ascenso. Ya no son solamente disparos a los puestos de observación, sino que en los últimos días ha habido también una operación en la zona precisamente que dio pie a la confrontación, el paso de Guerguerat, y también una cosa muy significativa, y es que ha empezado a haber hostigamientos en territorio marroquí, es decir, fuera del territorio del Sáhara Occidental, es decir, incursiones saharauis en territorio marroquí. Lo llamativo es que Marruecos ha adoptado una estrategia, digamos, de silencio y de no respuesta. Está haciendo un cálculo, obviamente, porque el inicio de una confrontación armada para Marruecos tendría un coste económico y político muy importante. Político desde el punto de vista de la legitimidad del sistema monárquico, económico porque Marruecos no está en una situación boyante como para embarcarse en una confrontación, y luego un elemento también muy importante, y es que Marruecos, como todos los países, está viviendo los efectos de la pandemia. Una movilización del ejército conllevaría también enormes riesgos, ¿no? Incluso para la propia estabilidad del ejército, porque estamos hablando de un ejército muy distinto al saharaui. El ejército saharaui en realidad es casi una cápsula, porque los saharauis viven desconectados, ¿no? Sobre todo con las restricciones de acceso a los campamentos de refugiados, mientras que el ejército marroquí está obviamente en contacto permanente con la población de Marruecos, se deberían mover desde todo el territorio, etcétera. Pues, señor Bardeñada, le agradecemos mucho que nos haya arrojado algo de luz sobre este conflicto que nos queda tan cercano aquí a Canarias. Estaremos pendientes de este asunto. Gracias por su intervención. Un placer. Hasta pronto.
Bueno, vamos a seguir adelante en este Atlántico Noticias y vamos a ver pues lo que ocurre en Alcalá de Henares, en Madrid. Parte de un aparcamiento de venta y alquiler de caravanas ha quedado reducido a un amasijo de hierro por causas que aún se desconocen. En la noche de ayer se produjo un aparatoso incendio en el estacionamiento de este lugar. 10 dotaciones de bomberos tuvieron hasta dificultades para apagar las llamas. No ha habido que lamentar ninguna víctima. Estas caravanas están pilladas. Pues sí, escuchen, quiero ver a mi padre, dice esta niña. Una acción de un policía en Estados Unidos que ha indignado a su país. No se le ocurre otra cosa que a gente que rociar con gas pimienta a esta niña que solo tiene 9 años, a la que acaba de detener, como ven, y de esposar. Estos vídeos terribles difundidos por el Departamento de Policía, pues se muestran pues toda esta secuencia de imágenes en esta pequeña, pues una vez ha sido rociada, incluso llamando desesperadamente a su padre. Pues la jefa de policía y la alcaldesa de Rochester, donde ocurrió todo, pues han mostrado indignadas por lo ocurrido y anuncian medidas disciplinarias. Y vamos ya con otra cuestión, nevada histórica que se ha registrado en Estados Unidos. Van a ver desde el aire cómo está un lugar como Times Square en Nueva York. El blanco de la nieve contrastando con las decenas de pantallas iluminadas. Muy poquita gente por la calle en un lugar que transitan miles de personas, ahora menos por la pandemia, aeropuertos cerrados, miles de vuelos cancelados y escuelas también clausuradas. La vacunación contra la COVID, lo más preocupante, permanece suspendida. Muchos años que no veía algo así. Un poco difícil caminar y todo, pero la verdad yo disfruto la nieve. Que caerá hasta la mañana del martes en el noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que por lo menos 100 millones de personas serán afectadas por esta tormenta. El fenómeno llevó a la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de La Guardia y otros en el área, cierre de carreteras, centros de vacunación contra el COVID-19, así como de clases presenciales. No estábamos preparados para esto, pero vea, ya son 10 pulgadas. A lo mejor un poco más. Los fuertes vientos, las dificultades para caminar, las bajas temperaturas, así como la posibilidad de una acumulación de nieve de hasta 45 centímetros en la Gran Manzana y sus alrededores han llevado a las autoridades a emitir alertas e inclusive cerrar algunas vías como medida de precaución. Entonces hay que quedarse en la casa nomás, ese es el mejor consejo. Salir es una locura. Yo, porque vivo al lado, vine a comprarme un café por el frío nomás. En el estado, 44 condados se encuentran bajo estado de emergencia y con Edison, la compañía de electricidad ha alertado a sus consumidores sobre posibles interrupciones en el servicio. La gente siempre se asusta. Todo el mundo está, la gente que vive en New Jersey, la gente que vive en Long Island no pudo llegar a la City porque todos los buses están y los trenes los cancelaron. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Uno de los lugares más visitados del mundo, el Coliseo de Roma, en 6 meses ha tenido que cerrar debido a la COVID-19 varias veces. Diariamente pasaban por él 25.000 personas y en este tiempo, mientras ha estado cerrado, se ha aprovechado para realizar obras de mejora. Es una de las maravillas del mundo y un símbolo duradero de la historia y cultura de Italia. Sin embargo, hoy en día, tras siglos de ser construido para el público, este majestuoso monumento se mantiene en silencio. Ha habido un gran impacto emocional porque naturalmente estamos acostumbrados cada día a oír miles de voces de distintos países del mundo. Por lo general, el Coliseo está repleto de visitantes, cerca de 25.000 diariamente. Ahora, debido a la COVID-19, ha debido cerrar sus puertas ya 2 veces por un total de 6 meses, generando con ello un vacío cultural y económico no menor. Obviamente hemos tenido una gran pérdida económica, alrededor de 51 millones de euros desde que comenzó la pandemia. Esta cifra indica la profundidad del impacto económico debido a la cuarentena en Roma, la ciudad eterna. Así lo atestigua Silvia Poggiani, quien ha trabajado aquí como guía turística por 20 años. Una Roma en estas condiciones me parte el corazón.
Ha sido muy desafiante, tanto en términos psicológicos como, obviamente, financieros. Con todo, un lado positivo del confinamiento ha sido la posibilidad de emprender proyectos de mantención y de diversa índole, tales como una nueva plataforma en la arena para así restaurar la antigua gloria del sitio histórico. Queremos que los visitantes comprendan realmente cómo era antes el monumento, porque por ahora está incompleto. No podemos ver la plataforma donde ocurría toda la actividad. Actualmente hay una licitación internacional para hallar el diseño perfecto y se espera que los trabajos empiecen este año y se completen en 2023. La reapertura se merecía una celebración, ha sido con música, un concierto en la misma arena del recinto con alumnos de la Academia de Santa Cecilia que han hecho este espectacular concierto dentro del Coliseo. Bueno, nos vamos a ir ya, lo hacemos con música. Tal día como hoy, de 1979, falleció el bajista de la banda británica de punk, Simon John Ritchie. Se le conocía como Sid Vicious, así que hoy nos despedimos con ellos y con su música. Con God Save the Queen nos vamos. Recuerden que tienen toda la información del Día de Canarias en el Telenoticias 1. Arranca prácticamente ya con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Nosotros les esperamos de nuevo mañana.